Buenas tardes a todos los presentes y todos aquellos que nos están siguiendo a través de la vía remota. Bueno, hoy tenemos como conferenciante a la excelentísima señora doña Ascensión Marcos Sánchez, que es profesora de investigación del Consejo, directora del Grupo de Inmunonutrición del ICTAN, del Consejo, y académica de número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Y bueno, para la presentación voy a dar la palabra al excelentísimo señor Sabio Jiménez, que al fin y al cabo han trabajado en el mismo instituto, son del mismo cuerpo y en consecuencia pues la conoce muchísimo mejor que yo, aunque yo también la conozco también, la Ascensión Marcos. Hemos convivido en la presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Muchas gracias, señor presidente. Para mí es un honor presentar a la excelentísima señora doña Ascensión Marcos Sánchez. Es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas, directora del Grupo de Inmunonutrición del Departamento de Metabolismo y Nutrición del ICTAN, Instituto de Ciencia, Tecnología de Alimentos y Nutrición, antiguo Instituto del Frío del CSIC. Es doctora en farmacia por la Universidad Complutense, directora del Centro Mixto del Instituto de Nutrición y Bromatología UCM-CSIC en la Facultad de Farmacia de 1998 a 2002. Ha ostentado las siguientes presidencias: Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAT, 2015-2020. Federación Europea de Sociedades de Nutrición, FEINS, 2011-2015. Sociedad Internacional de Inmunonutrición para la Educación e Investigación, FINEN, 2007-2014. Ha ostentado también las siguientes vicepresidencias: Federación Europea de Sociedades de Nutrición, FEINS, de 2015 a 2019. Sociedad de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico de AECOSAN, 2015-2020. Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, SEPIP, 2009-2017. Es profesora invitada ad honorem de la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Nutrición del Departamento de Sanidad, Nutrición, Bromatología y Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cargos en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición. Secretaria de 1997 a 1999. Vocal 1997-1999. Vicepresidenta 2001-2003. Presidenta 2003-2007. Vicepresidenta 2007-2010 y tesorera 2010-2017. Académica correspondiente de farmacia de 2015 a la actualidad, y en la actualidad es académica de número de la Facultad de Farmacia De la Academia. de la Real Academia de Farmacia. Líneas de investigación. Entre ellas destaca el estudio y aplicabilidad de la inmunonutrición de los adolescentes. Tiene 600 publicaciones científicas y 100 proyectos de investigación en los que en la mayoría ha sido investigador principal. Tiene numerosos premios nacionales e internacionales del Grupo de Nutrición y Bromatología, del Instituto Danone 2014, Medalla del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 2018, como contribución a la ciencia como mujer científica. También ha recibido varios premios de esta academia, como mujer científica senior en el ámbito de actividad física y salud a nivel internacional y nacional, dentro del proyecto docente de la Universidad de Castilla-La Mancha 2021, y tiene por último un índice de investigación H de 54. Además de todo esto, tengo la satisfacción de presentar a una compañera del Consejo que para mí es un gran honor. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se oye? ¿Sí? Buenas tardes, ante todo.
Muchísimas gracias, Salvio, por esta cariñosa presentación. Ha sido un poco larga, pero es que son muchos años y al final ahí están reflejados. Y sobre todo, muchas gracias a la academia, porque la verdad es que la primera oferta para que hiciera esta presentación fue para el 19 de febrero de este año. Tuve la mala suerte de tener una lesión muy importante en las vértebras lumbares y me dejó prácticamente inmóvil, de forma que poquito a poco he ido solucionándolo y hoy en día ya estoy bastante bien, pero esa es la mayor alegría, ¿no? Estar bien y poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo que para mí es un lujo auténtico poder dar esta conferencia en esta gran institución. Así que voy a empezar a ver si el máster que acabo de hacer funciona. Bien, voy a hablar de la influencia de la dieta. Sí, creo que sí, funcionará. En la composición de la microbiota y cuáles son las consecuencias sobre la salud. Pensaba que sí, pero no. ¿Dónde tengo que...? Ya digo yo que no ha funcionado. Bien, antes de nada voy a dar una serie de conceptos que considero que son importantes y conceptos a vista de pájaro, porque no voy a poder ahondar prácticamente en ninguno de ellos. Bien, por un lado, la microbiota, pues no se descubrió prácticamente toda su importancia hasta finales de los 90, a principios del año 2000. Y la verdad es que en el año 2000 había 78 citas si uno se iba al PubMed. Luego, en 2016, pues ya aparecían algo más de 5.000 citas. Y si nos vamos al día de hoy, pues son casi 140.000 citas. O sea que ha sido exponencial cómo ha ido subiendo el interés y todos los estudios que se han hecho. Es verdad que la microbiota humana la podemos encontrar en distintos sitios del organismo, la piel, en todas las mucosas, pero lo curioso es que en cada zona es distinto el porcentaje y la cantidad de distintas familias de bacterias. Bien, la más interesante, la que más se conoce es el tracto gastrointestinal y bueno, pues tiene que haber un equilibrio entre firmicutes y bacteroidetes. Luego hablaremos más detenidamente de todo ello. La población microbiana en el cuerpo humano, como digo, depende también, no en todos los sitios hay la misma cantidad de bacterias ni la misma proporción, pero en el tracto gastrointestinal nos encontramos con que va subiendo de la zona proximal a la distal. Bien, y no solo tenemos que hablar de número, hay que hablar de la función de las bacterias. La función de las bacterias en el intestino fundamentalmente es de recolectar energía a partir de los alimentos que ingerimos y tiene que haber un balance de la composición que sea beneficiosa. Por otro lado, también fabrican neurotransmisores y ahí están la serotonina, enzimas, vitaminas, bien. Pero cuando vamos a lo que está pasando durante toda la vida, nos encontramos con que, bueno, pues dependiendo de la edad, por ejemplo, en un bebé que es alimentado
con la leche materna o con la leche de fórmula, como se puede ver, los porcentajes de bacterias son completamente distintos. Si nos vamos ya al niño que ya está empezando a tomar la alimentación complementaria, alimentos sólidos, pues nos encontramos que sigue cambiando ese porcentaje y ese perfil. Si vamos a un niño que está sano, pero a lo mejor está tomando antibióticos o tiene una situación de malnutrición, y está claro que esos porcentajes cambian constantemente. Y en el adulto, lo mismo, si está saludable o está obeso, pues nos encontramos con que hay un cociente Firmicutes bacteroidetes que está muy elevado, también con las proteobacterias elevadas. Si nos vamos ya a los mayores, mayores entre 65, 80 o más de 100 años, es curioso, pero los porcentajes cambian muchísimo. De hecho, aparentemente es mejor el perfil de los mayores de 100 años, quizá por eso duran tanto, que los que hay entre 65 y 80 años. Bien, con la edad hay un cambio muy importante y es en las bifidobacterias. Nos encontramos con que, bueno, pues cuando el niño es pequeño van aumentando, luego hay una meseta, pero luego bajan cuando el adulto es mayor. Y esto es muy importante porque está deteriorando el sistema inmune, que es donde se ve. De hecho, es un fenómeno de inmunosenescencia que se llama porque el sistema inmune también envejece. Y en esa situación, a medida que aumenta la edad, pues la respuesta inmune es más baja, puede haber más cantidad de infecciones, de procesos de inflamación, y lo que nos encontramos siempre es que el sistema inmune puede ser un buen indicador de salud y además predictor de la longevidad. Hay un rápido envejecimiento de la población a nivel mundial. Se ha visto que de un 5% más o menos que había en los años 60, más o menos 150 millones de personas, pues nos encontramos con que en el año 2021 había prácticamente el doble, un 9%, lo que significa más o menos 750 millones de gente mayor de 65 años. Todos sabemos que el envejecimiento es la regresión de la función fisiológica acompañada del desarrollo de la edad, y según el Instituto Nacional de Estadística, en la última década el número de personas mayores de 65 años ha aumentado en España casi un 2,5%. Más o menos de 7,8 millones en 2010, pues a 9 millones en el 2019. Bien, y todo esto, hablamos de la gente mayor, pero todo viene desde el principio. ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué nos encontramos como nos encontramos a una edad determinada? Pues bien, depende en parte de si ha habido lactancia materna. Y en ese sentido, ¿qué aporta la leche materna? Pues componentes antimicrobianos, microbiota hay bacterias, por supuesto, beneficiosas, ácidos grasos, poliinsaturados, nucleótidos, citoquinas, hormonas y péptidos bioactivos. Todos ellos son componentes promotores de la tolerancia y la maduración, son factores antiinflamatorios, y curiosamente se ha visto también que la leche materna aporta determinadas células inmunocompetentes. Y las células que más aporta son células que corresponden al sistema inmune inespecífico. De hecho, prácticamente el 90% son neutrófilos y monocitos, macrófagos, y solo un 10% de linfocitos T
y linfocitos B. Luego significa que es fundamentalmente el sistema inmune inespecífico el que se está en ese momento fomentando con la leche materna. Bien, se ha visto también que hay una menor incidencia de diarrea cuando el niño toma la leche materna y también hay un menor riesgo en el cáncer de mama antes de la menopausia. De cualquier forma, lo bueno de la leche materna es que hay un menor desarrollo de patologías tanto en la madre como en el niño. Bueno, también se han hecho estudios sobre la cantidad de inmunoglobulinas, que está claro que pasan de la madre al niño, y en ese sentido, tanto a nivel sistémico como de la glándula mamaria, pasan al niño. Estaba claro que la inmunoglobulina en principio era la más importante, pero se ha visto que son todas las inmunoglobulinas, de ahí que se llame el inmunoglobulinoma de la leche materna. Así que, bien, lo que está haciendo fundamentalmente es proteger y fomentar el sistema inmune del bebé. De hecho, la colonización bacteriana intestinal efectivamente depende de la lactancia materna, pero mucho más. Depende del tipo de parto. No es lo mismo que haya un parto vaginal o un parto por cesárea. La cantidad de bacterias que pasan de la madre al niño son mucho más cuando hay un parto vaginal. La lactancia materna, por supuesto, ¿qué es lo que está tomando el niño en sus 2 primeros años de vida? Eso es fundamental. ¿Qué alimentación complementaria y luego qué alimentos está tomando durante sus 2 primeros años de vida? ¿Dónde vive? ¿Vive en una zona urbana o vive en una zona rural? ¿O quizá vive en contacto con animales? Bien, ahí hay una interacción muy importante entre la microbiota del niño y la microbiota de los animales. ¿Cuál es la situación nutricional de la madre? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero es fundamental que la madre tenga un peso adecuado, que tenga una buena situación nutricional, porque dependiendo de ello, lo hemos estudiado con la doctora Cristina Campoy de la Universidad de Granada, que el hecho de que la madre tenga sobrepeso, obesidad durante la gestación, luego el niño puede tener algún problema de anemia o de déficit de calcio. Y por supuesto, el padre también. El padre pone su granito de arena, no nos olvidemos, y también conviene que tenga una buena situación nutricional. Así que esto de que solo la madre es la que se tiene que cuidar, son las 2 partes que se tienen que cuidar adecuadamente. Y luego está el tema de la medicación. Por supuesto, la medicación no es beneficiosa para la microbiota. Puede ser que la tome la madre o que la tome el propio niño, el propio bebé. Y por último, siempre decimos que el niño cuanto más sucio, mejor. Antes madura, el sistema inmune, su microbiota va a ser mucho más completa, más beneficiosa. Y bueno, muchas veces pensamos que el niño tiene que estar entre algodones. No, cuanto más sucio, más sucio entre comillas, muchas veces se cae algo al suelo y intentamos que no lo coja el propio chupete. Todo es saludable. Porque todo esto lo que hace es formar y fortalecer una microbiota basal. Bien, luego hablaremos de la microbiota basal, porque dentro de todo esto, pues está la dieta materna, como decía antes, el tema de antibióticos, cuál es la salud de la madre durante la gestación. Y no solo la madre, también es muy importante la familia en general, ¿no? Dónde vives, la zona urbana o rural, cuáles son los métodos que se han seguido para
para cuando ha nacido el bebé. Bien, todo esto es una primera parte de los 2 primeros años, gestación y 2 años. Eso es lo que se llama los 1000 primeros días. Y luego ya, cuando la persona es mayor, nos encontramos con que hay una serie de factores de estilo de vida que no cuidamos y que estamos cada día comiendo peor. Cada día tenemos más estrés, tampoco somos capaces de gestionar ese estrés, esos problemas que podemos tener a nivel neuropático, y está todo lo que tiene que ver con la obesidad. Aquí hay que cuidarlo mucho porque todas las patologías que vienen a partir de la obesidad, que se desarrollan a partir de la obesidad, son múltiples y son las enfermedades no transmisibles, que cada vez hay más en todo el mundo. Así que cuando nosotros queremos interpretar una serie de resultados ante una intervención, tenemos que tener en cuenta varios factores. Por un lado están los factores esenciales, que es lo que comemos, qué tipo de dieta, qué tipo de nutrientes, compuestos bioactivos, probióticos, prebióticos estamos ingiriendo. Por otro lado, qué metodología estamos utilizando. Cada vez esto va cambiando y tenemos que utilizar, lógicamente, la más actual. Y aquí hay una serie de factores intrínsecos que son fundamentales y lo pongo aparte. Por un lado, la edad. Todo cambia con la edad, pero puede ser saludable a pesar de que haya una edad importante. Por supuesto, el género, la genética. Hemos visto con el género que no siempre las bacterias, los porcentajes son los mismos en hombres que en mujeres. La genética, esa microbiota basal, que es fundamental, y por supuesto el eje microbiota intestinal cerebro. Bien, pues con todo esto, teniendo en cuenta todos estos factores, ante una intervención vemos que hay unos sujetos que, bueno, pues tienen una respuesta positiva, buena, y sin embargo otros no la tienen. Se pueden llamar respondedores y no respondedores. Ante eso, también una serie de factores extrínsecos, como es esa dieta desequilibrada, que como decía antes es lo que estamos teniendo hoy en día, un sedentarismo excesivamente alto. A veces ingerimos más medicamentos de los que deberíamos. Hay un estrés fisiológico y psicológico que muchas veces no nos permite dormir bien, y finalmente lo que podrían ser adultos sanos, pues es todo lo contrario. Hay disbiosis y hay patologías muy importantes. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque, bueno, este artículo es muy interesante, pero es cierto que somos lo que comemos. Bien, no está tan claro muchas veces, porque no es solo lo que comemos. Aquí nosotros llevamos a cabo una revisión en este sentido y tiene mucho que ver la cronobiología, los momentos de ayuno, los momentos que comemos, cuántas veces, qué ciclo llevamos de ayuno o comida, con qué frecuencia comemos, qué comportamiento alimentario tenemos, y luego qué macronutrientes estamos ingiriendo, qué cantidad de fibra. Y sobre todo, cuando hablamos de grasa, proteína, qué cantidad y calidad de grasa y proteína estamos ingiriendo. Ahí hay una lucha tremenda entre la grasa animal y la grasa vegetariana. Y por supuesto, dentro de lo que es el procesamiento de alimentos, la mayor parte de las veces no tomamos alimentos sin cocinar. Bueno, pues hay que cocinarlos, pasan
una especie de procesado, la mayor parte de las veces con tratamiento térmico. Y bueno, todo esto es importante, aparte de los aditivos que tienen todos los alimentos. Pero no solo esto influye, lógicamente, en la microbiota intestinal, influye también pues, todo lo que se refiere a las condiciones fisiológicas de no solo dentro del feto, dentro de la madre, la época de la gestación, sino luego más tarde, cuando el niño ya está nacido, y luego durante su vida, qué actividad física, qué ejercicios hace, porque todo esto va a dar lugar a una composición de la microbiota que va a variar. Bueno, en este sentido tenemos un papel muy importante de distintas partes del metabolismo. Por ejemplo, tenemos el comportamiento, el ritmo del comportamiento, depende de si hay actividad o estamos en un momento de descanso. Y por otro lado, si estamos en ayuno, estamos comiendo, luego también hasta qué punto hay un equilibrio entre la actividad que hacemos y el sedentarismo. También hay una serie de oscilaciones moleculares entre, bueno, pues están las hormonas, los péptidos. Y luego todo ello tiene que haber una respuesta que esté coordinada con todos los órganos, no solo la microbiota, sino tiene que haber un equilibrio en todos los órganos. Así que el reloj global y todos los relojes periféricos, que serían todos estos estas partes que acabo de citar, desempeñan un papel fundamental en la coordinación temporal diaria de todos estos procesos. Por otro lado, hay una regulación de los metabolitos microbianos en los diferentes tejidos, y a partir del alimento pues pasan por la microbiota, que ya he dicho que tenía una función la microbiota, y depende si el alimento tiene más o menos fibra, pues va a dar lugar, por supuesto, a una mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, como el butírico fundamentalmente, que va a fomentar una regulación del metabolismo. Por otro lado, bueno, pues los ácidos biliares pueden estar ahí también funcionando a veces negativamente, produciendo esteatosis, y también están los lipopolisacáridos que pueden organizar junto con un tejido adiposo blanco pues un problema de inflamación y, por supuesto, de enfermedad no transmisible. Claro, todo esto se ha visto que hay beneficios en la microbiota a través de la restricción alimentaria. Hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque cada vez lo tenemos más de moda, esa restricción alimentaria, no comer, y a medida que somos mayores, ir comiendo menos. Ojo con esto, porque hay que ser equilibrados. Se dice que esa restricción alimentaria lo que fomenta es, por un lado, la salud mental, con una menor respuesta al estrés, también contrarresta el hígado graso, que hoy en día hay muchísima patología debido a ello, mantiene también la intensidad y protege la permeabilidad intestinal. Hay un bloqueo del tejido adiposo blanco, lo cual es muy interesante. También hay una prevención del blanqueamiento de las células adiposas marrones. Se supone que es mucho mejor que haya mayor cantidad de tejido marrón que tejido blanco, que es el que va a producir todos los problemas, los procesos de inflamación. Hay un retardo también del envejecimiento cardíaco, y también mejora la condición física y la eficacia metabólica. Así que la restricción alimentaria parece que protege los tejidos metabólicos de posibles alteraciones metabólicas.
Bien, nosotros llevamos a cabo ya hace tiempo un estudio, el estudio Evasión en adolescentes entre 13 y 16 años, para ver hasta qué punto había una interacción entre el peso, la disminución de peso y un beneficio en la composición de la microbiota intestinal. Esto eran adolescentes con sobrepeso y obesidad. Pero no todo el mundo reacciona del mismo modo. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí tenemos los firmicutes en el momento de empezar el estudio, porque hasta estos adolescentes estuvieron pues, con un programa de dieta, actividad física y psicología en varios hospitales en España. Y bien, como se puede ver, la cantidad de firmicutes era enorme y la cantidad de bacteroidetes muy pequeña. A los 3 meses, pues la cantidad de firmicutes sí iba bajando y a los 12 meses era muchísimo más baja. Prácticamente era igual que los que no tenían los controles, que no tenían ni sobrepeso ni obesidad. Si nos vamos aquí a esta otra, a esta gráfica, nos encontramos que el cociente firmicutes bacteroidetes es prácticamente igual a los 0 y a los 3 meses, pero baja muchísimo a los 12 meses. De hecho, es igual que el grupo control. Bien, y también vimos la actividad de glucosidasa en la microbiota fecal. Aumenta tremendamente a partir de que el índice de masa corporal es de 25 y sigue aumentando a medida que prácticamente hay una meseta, pero es mucho más elevada que cuando hay normopeso. Pues bien, vimos también que iba bajando a medida que iban bajando de peso y también, bueno, lo que vimos es que prácticamente acababan siendo más, estaban más cerca de los niveles de los controles. En este estudio también lo que vimos en 2 meses hubo una fase intensiva en la que un grupo perdía menos de 2 kilos y otro perdía más de 4 kilos. En estas condiciones quisimos ver qué pasaba con la composición de la microbiota. Bien, curiosamente aquí tenemos el antes y el después de la intervención y ese es el número de bacterias que estudiamos. Y se puede ver que no había diferencias significativas entre el antes y el después de la intervención porque perdían menos de 2 kilos. Pero los que perdían más de 4 kilos entre el antes y el después de la intervención, encontramos con que sí había diferencias significativas en el número de bacterias que habíamos estudiado. Es más, había correlaciones positivas. De hecho, aumentaban los lactobacilos, bacteroides, disminuía el Escherichia coli, que bueno, tiene que estar ahí, lógicamente, pero no conviene que esté en exceso, todos lo sabemos. Es como si aumentaran las bacterias buenas y disminuyeran las malas. Pues bien, en estas condiciones dijimos, bueno, algo está pasando. ¿Por qué unos, a pesar de llevar la dieta, la actividad física, de pasar por toda la parte de psiquiatría y de psicología, les pasa esto? ¿Por qué las bacterias son distintas, el número de bacterias y el perfil? Bueno, pues quisimos ver antes de la intervención qué pasaba entre los dos grupos. Y antes de la intervención vimos que ya había diferencias muy importantes, que después de la intervención esas diferencias eran todavía de mayor entidad. ¿Qué significa? Que esas intervenciones dependen fundamentalmente de la situación de la microbiota al empezar la intervención. Así que dijimos que efectivamente esa composición de la microbiota anterior a la intervención es de gran importancia para conseguir un determinado resultado. Bien, este estudio, que es el MetaHit y es uno de los más
importantes pioneros en Europa, lo que se vio es que entre un grupo que tenía baja diversidad de bacterias y otro que tenía alta diversidad de bacterias, pues aquí, con la alta diversidad de bacterias, era capaz de que todos los parámetros metabólicos eran más bajos. Luego significa que estaban en mejores condiciones. Así que el grupo con la alta diversidad de bacterias se caracteriza por tener marcadores de adiposidad, insulinoresistencia y dislipidemia más bajos, así como un fenotipo menos inflamatorio que el grupo con la baja diversidad de bacterias. Bien, ¿y hasta qué punto podemos pensar que el sobrepeso, la obesidad, es un problema de alimentación solo o es un problema de una microbiota que está alterada porque no se ha formado adecuadamente desde el nacimiento y porque ha pasado por una serie de factores que no eran los adecuados? Pues bien, sabemos que la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos pues da lugar a un menor volumen de heces, menor nivel de ácidos grasos de cadena corta, menos bifidobacterias, que ya decía que está muy ligado a cómo se comporta el sistema inmune. Y si hablamos de una dieta alta en carbohidratos y fibra, pero baja en grasa, es todo lo contrario. Sube el volumen de heces, hay un aumento de los ácidos grasos de cadena corta, las bifidobacterias, y lógicamente es capaz de mantener o a veces disminuir el peso y el tejido adiposo. Bien, por otro lado, las dietas altas en proteína que muchas veces se han utilizado, se siguen utilizando para bajar el peso, y hoy mismo he leído un artículo sobre ello, que a veces uno no deja de sorprenderse sobre lo que lee. Pues estas dietas altas en proteína lo que hacen es disminuir los ácidos grasos de cadena corta, descienden los metabolitos protectores del cáncer y, bueno, pues de hecho, estas dietas podrían aumentar el riesgo de enfermedades del colon. En este sentido, la proteína dietaria se digiere en aminoácidos y oligopéptidos por proteasas y numerosas peptidasas en el intestino delgado. Las bacterias intestinales son capaces de asimilar y catabolizar proteínas y aminoácidos en el intestino delgado mediante enzimas para la síntesis y generación de energía, que de hecho es una de las funciones que lleva a cabo las bacterias. La producción de aminoácidos a partir de la proteína dietaria depende de la composición, lógicamente, de la composición de la población bacteriana y su localización en el intestino. Y, por ejemplo, el Lactobacillus johnsoni se ha visto que está en el intestino delgado. Se ha visto también que esta bacteria carece por completo del gen que codificaría las rutas biosintéticas implicadas en la producción de aminoácidos, pero, sin embargo, puede utilizar los aminoácidos o péptidos exógenos para la síntesis de proteína. De hecho, bueno, pues se ha visto que con una dieta alta en proteína aumentan los gram negativos, son portadores de lipopolisacáridos, aumenta la permeabilidad intestinal, lo cual no es un buen resultado. También aumentan los mediadores de inflamación con signos de endotoxemia y, por supuesto, hay mayor disbiosis. ¿Qué pasa con una dieta occidentalizada? Pues nos encontramos que son altas en grasa, con azúcar procesada, baja en fibra, y las diferencias que se pueden encontrar son muy grandes a nivel de las bacterias que se pueden encontrar en una microbiota o en otra que, bueno, pues tiene el consumo de una dieta que puede ser la dieta mediterránea, aunque a veces la tengamos
prácticamente olvidada, pero con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pues hay una gran cantidad de bacterias que son productoras de ácidos grasos de cadena corta. Así que la posibilidad de procesos de inflamación es muchísimo menor en esas condiciones. ¿Voy mal de tiempo? Bien, está el estudio MetaHit y también el estudio HMP, que lo que hace es estudiar la microbiota en 99 europeos, el MetaHit, como he comentado antes, y el HMP en americanos. Y se puede ver algo muy claro, que son la cantidad de bacteroidetes y firmicutes. En los europeos encontramos que hay un equilibrio muy importante. En los americanos no, es muy distinto. Se puede ver mucha cantidad de bacteroidetes y muy poco firmicutes. Habría que ahondar mucho, porque la verdad es que el sobrepeso y la obesidad, como todos sabemos, es muchísimo más alta en la población americana que en la población europea. ¿Y por qué hay tan poca cantidad de firmicutes en este artículo? Bueno, es algo que habría que trabajar sobre ello. Sí se ha visto que cuando la dieta está basada en una proteína animal hay más cantidad de bacteroides, y si la dieta está basada en vegetales con una alta cantidad de fibra, hay más cantidad de Prevotella. Y todo eso, como digo, está influyendo en el riesgo de enfermedades, en este caso, de enfermedades inflamatorias. Por eso también se habla mucho de la dieta antiinflamatoria. El otro día lo estuve oyendo a una persona que tiene muy poquita idea de dieta, de nutrición, pero bueno, quedó muy bien porque dijo que, bueno, pues la dieta antiinflamatoria era muy interesante para no tener patologías. Pero bueno, luego hay que saberla llevar a cabo. Bien, la sal, por otro lado, en nuestro estilo de vida es muy alto el consumo de sal, aumenta la hipertensión, lógicamente las enfermedades cardiovasculares. Se ha visto también que la sal puede inducir autoinmunidad con un aumento de células TH17 que contribuyen a la hipertensión. Y parece ser que la inducción de estas células TH17 tiene mucho que ver con la microbiota intestinal. Así que, bueno, sería interesante hacer un estudio de la microbiota para ver de qué manera se puede solventar ese problema que sugiere con ese aumento de hipertensión. Por un lado, la sal afecta a la microbiota en ratones, disminuyendo el lactobacillus, también en humanos, disminuyendo también la misma especie, aumenta los TH17, la hipertensión, y por eso se dice que la microbiota podría ser una diana potencial terapéutica para contrarrestar estos efectos negativos de la sal. También las dietas ricas en polifenoles, se ha visto que aquellas que están enriquecidas en polifenoles de uva, por ejemplo, aunque sean dietas altas en grasa, aumentan la Akkermansia. La Akkermansia mucinifila es una de las bacterias que se ha conocido más recientemente y tienen un interés tremendo porque se ve que a medida que hay menos obesidad, la Akkermansia está más alta. Y, por supuesto, el cociente firmicutes, bacteroidetes, pues disminuye también. Con los polifenoles de arándanos también, la Akkermansia sube y el síndrome metabólico en los parámetros de inflamación pues bajan. Y lo mismo pasa con este estudio, que utilizó más de 1000 voluntarios para ver la diversidad bacteriana y vio que determinados alimentos, incluido el vino también, pues por los polifenoles era bueno para tener una mayor diversidad de bacterias. También este estudio con el vino es muy interesante. Bueno, eran muy pocos sujetos voluntarios sanos.
pero fue una intervención aleatoria, cruzada, controlada. Bueno, durante 15 días no pudieron tomar nada de alcohol. En los siguientes 20 días tomaron vino, pero sin alcohol. A continuación, los siguientes 20 días vino tinto. Y aquí hay una diferencia muy importante entre el vino sin alcohol y el vino tinto con alcohol. Aquí hay un aumento de 3 bacterias y aquí, fíjense, la cantidad de bacterias que aumentan con el alcohol. Si nos vamos a la ginebra, que ya no es una bebida fermentada, sino es una bebida destilada, no tiene nada que ver, bueno, pues lo que encontramos es muy distinto. Hay una disminución de prevotela. Nosotros llevamos a cabo con el ERAP un estudio al microbol para ver hasta qué punto el consumo de o bien abstemio o un consumo moderado de cerveza podía tener algo que ver con algunas bacterias. Y la verdad es que nos encontramos que aquí había una diferencia significativa, había más cantidad de Blautia, por ejemplo, con el consumo moderado de cerveza. Aquí también hay un aumento. Aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres, algo que nos hemos encontrado con muchas bacterias. Todavía está por ver hasta qué punto esas diferencias tienen como resultado una determinada función. Y bueno, estas son todas las bacterias que fueron más altas con el consumo moderado que en condiciones de abstinencia. Y bueno, también vimos que había una correlación del ácido butírico, por ejemplo, con algunas bacterias como el pseudobutirivibrio. Bien, es una correlación positiva. Por otro lado, algunos edulcorantes como la sucralosa y sacarina, que muchas veces tomamos muchos alimentos con edulcorantes pensando que lo hacemos bien, que no tomamos azúcar, productos, alimentos con azúcar. Y hay un problema muy importante y es que, por ejemplo, el efecto en modelos animales y en estudios in vitro, pues se ha visto que es dosis dependiente. El tema está en que en animales de experimentación se ha utilizado unas cantidades excesivamente altas que a lo mejor en humanos no se están tomando ni mucho menos. Lo que pasa es que es muy difícil saber el consumo en humanos porque, como digo, no sabemos lo que estamos tomando. Podemos tomar, sí, un edulcorante con el café, pero todo lo demás, yogures, cantidad de productos que tenemos en el mercado con edulcorantes pensando que qué bien que no tienen azúcar, pero no sabemos finalmente cuáles son los resultados. Así que aquí estamos un poco todavía a verlas venir. ¿Por qué? Pues porque depende también de la dieta, depende de los hábitos y del estilo de vida, depende de las patologías, de la situación nutricional, de enfermedad que tengamos, de la edad, de los receptores de sabor dulce. Estos estudios en humanos carecen, por un lado, porque son estudios a muy corto plazo. La N es excesivamente baja y no hay resultados concluyentes. Así que en este sentido, los efectos toxicológicos y la microbiota basal pues deben ser incluidos como factores relevantes para evaluar seguridad alimentaria y consecuencias nutricionales de los edulcorantes y en humanos. Desde luego, la dosis, duración de las intervenciones y número de sujetos incluidos en estos estudios son factores clave para interpretar los resultados. En cuanto al estrés, bueno, el estrés hay un eje, microbiota intestinal, cerebro, que todos sabemos, pero no solo es esto, depende de las condiciones ambientales, depende de dónde estemos geográficamente, dónde estemos ubicados, depende también de las oscilaciones diurnas, del tiempo, de la climatología,
depende también de lo que comemos, por supuesto, del estrés, del sueño. Hay cantidad de factores que están aquí interviniendo. Se dice que hay una comunicación bidireccional. De hecho, bueno, pues el cerebro modula la función gastrointestinal y cuántas veces no nos hemos encontrado con que después de una diarrea o un estreñimiento nos duele la cabeza y aparentemente no tiene nada que ver. O cuántas veces hemos tenido un dolor de cabeza tan grande que nos produce vómitos. Entonces, bueno, es algo que está claro que están ahí interaccionando de una forma muy importante. Son vías neuronales que desde luego están interaccionando con mecanismos inmunes y endocrinos. Así que, por un lado, esa comunicación microbiota intestinal-cerebro está en la salud, que está equilibrada, pero también puede estar en la enfermedad y de hecho se piensa que muchos de los problemas psicológicos, psiquiátricos tienen que ver con una microbiota muy alterada que finalmente está produciendo una patología de estas características. ¿Qué pasa con la desnutrición? Porque, ojo, aquí tenemos un problema muy grave. Hablamos de malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición puede ser por defecto o por exceso. Por exceso, la obesidad, está claro, pero cuando hablamos por defecto, tenemos una desnutrición que no solo lleva consigo un, perdón, un déficit de micronutrientes y muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen mucho que ver con el buen funcionamiento del sistema inmune. Por eso hay un fallo del sistema inmune y puede haber un mayor riesgo de infección, pero también afecta la maduración y la composición de la microbiota, produciendo una alta mortalidad. ¿Qué pasa en estas condiciones? Puede ser una desnutrición a nivel mundial, de países en vías de desarrollo, o puede ser aquí, que muchas veces lo tenemos muy cerca, como los trastornos alimentarios. Y también está el hambre oculta, que es un déficit de vitaminas y de minerales muy importantes, que a veces no se ve la desnutrición. Tampoco se ve en obesidad esa disminución, esa especie de hambre oculta. No hay hambre, ni mucho, bueno, hay un hambre que puede ser oculta, pero con un déficit de vitaminas y minerales muy importante. En anorexia nerviosa, por ejemplo, se han hecho estudios y lo que se ve es que hay unas diferencias importantes entre lo que es obesidad, normopeso y anorexia. Hay una diferencia importante con obesidad. Por otro lado, vemos los lactobacilos, que también pues, encontramos más cantidad en obesidad que en anorexia. Y luego hay una arquea muy interesante, la metanogens smithi, que las pacientes con anorexia la tienen muy elevada en comparación con normopeso o con obesidad. ¿Por qué? Parece ser que esta arquea recicla el hidrógeno en metano, permitiendo un incremento en la transformación de nutrientes en calorías. Esta gente, como bien saben, ingieren muy poca cantidad de calorías, a veces son 400 calorías al día, en el mejor de los casos, y las pocas calorías que ingieren, pues el organismo, la microbiota, estas arqueas son capaces de captar esas calorías y producir esa transformación de los pocos nutrientes en calorías, y además no deja de ser un mecanismo de adaptación y de defensa ante ese poco consumo de calorías en estas pacientes. Hay un estudio muy curioso en Burkina Faso que desde luego hay una desnutrición importante porque comen prácticamente solo cereales. Y en esas condiciones, bueno, pues este estudio refleja qué es lo que pasa en un país europeo
niños pequeños italianos y lo compara con lo que pasa en los niños africanos. Bueno, curiosamente, el grupo, esta es la bandera de Burkina Faso, la de Italia. Bueno, curiosamente, hay una gran cantidad de bacteroidetes, exageradamente alta, con mucha cantidad de ácidos grasos de cadena corta y, sin embargo, los niños de Italia, pues lo que tienen es un montón, una gran cantidad de firmicutes, con muy poca cantidad de bacteroidetes, prácticamente nulo. Por otro lado, también se ha visto que las actinobacterias están mucho más altas en los africanos, que las bifidobacterias están dentro de las actinobacterias, y eso es muy importante. Quizá no se infectan tanto como podríamos pensar por estas bifidobacterias, que están en una mayor cantidad en los africanos que los europeos. Y por otro lado, hay mucha más cantidad de gram positivo, gram negativo en los italianos, menos cantidad de gram positivo. O sea, el perfil de gram positivo y gram negativo es completamente distinto. Bien, y también esas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta son las que podrían prevenir que algunas bacterias intestinales pudieran ser patógenas. De hecho, bueno, aquí se ve perfectamente que hay gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta en los africanos en comparación con los europeos, y sin embargo lo que tenemos es un mayor riesgo de que haya más bacterias patógenas en los europeos en comparación con los africanos. Bien, de cualquier forma, hay mucha cantidad de patologías hoy en día que tienen que ver con la psiquiatría, la hiperactividad, el déficit de atención, no solo en niños, en mayores, en adultos, cada vez son más, lo estamos viendo, que la dieta tiene mucho que ver, el estilo de vida también, y por eso se está promocionando el consumo de probióticos y prebióticos. Y en este sentido, bueno, pues la cantidad de probióticos va a depender de la cepa, la dosis, la duración del tratamiento, porque también depende si hay un consumo de antibióticos. Es fundamental que se dé al mismo tiempo los prebióticos. Bien, probióticos por un lado, prebióticos, simbióticos, cada vez es más los productos que hay hoy en día y que se están estudiando. Esto sería para hablar más de una hora, pero importante tenerlo en cuenta. Y como últimos mensajes que considero que son más importantes es que la microbiota intestinal ejerce un alto impacto en el estado nutricional y la salud del huésped a través de la modulación del sistema inmune, que los distintos tipos de dieta a su vez ejercen un papel muy importante en la composición y la función de la microbiota intestinal. Importante también tener en cuenta que debemos nutrirnos adecuadamente, porque al tiempo que nos nutrimos, estamos nutriendo nuestras propias bacterias, y que también, lógicamente, son necesarios más estudios. Yo cada vez que hablo, que digo algo, sea donde sea, digo que la investigación está muy abajo, que tenemos que trabajar mucho, que no hay presupuestos, que nos faltan tanto a través de los ministerios como de las empresas, industrias alimentarias, laboratorios farmacéuticos. A veces se le llena la boca diciendo, porque nosotros tenemos un estudio, pero los presupuestos son mínimos y es muy complicado trabajar así. Y bueno, factores clave a tener en cuenta: el tipo y la calidad de dieta, la cantidad de fibra, calidad y cantidad de proteína, grasa, carbohidratos, la edad, el sexo,
el estado nutricional y, por supuesto, la microbiota basal. Que hay una interacción entre el sistema inmune y estado nutricional, y está claro, también interacción entre la microbiota y el cerebro, pero que a su vez todo ello está inmerso en lo que nosotros denominamos estudio de la inmunonutrición, porque fundamentalmente el objetivo es promover calidad de vida para prevenir infecciones y procesos de inflamación, siempre vigilando el estrés, la alimentación, la actividad física y el peso. Así que, bueno, nos dedicamos también a intentar promocionar y organizar cursos desde la Real Academia Nacional de Farmacia, como el año pasado. Este año tendrá lugar en noviembre también, a finales de año, y ahora estamos organizando el Congreso de Inmunonutrición en Portland en octubre de este año, que lógicamente va a ser online porque no tenemos presupuesto de ningún modo. Así que nada más, este es mi grupo que se ha ido dividiendo y está en distintos centros, pero bueno, yo contenta porque muchas veces seguimos colaborando, haciendo alguna publicación conjunta. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y por haberme invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ascensión Marcos. Ha sido una presentación magnífica, hemos estado todos muy atentos y sobre todo nos hemos preguntado, yo creo que todos, si estamos bien nutridos, si hacemos una buena prevención de las enfermedades, sobre todo cuando se ha hablado del equilibrio entre proteínas, hidratos de carbono, fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Y considero hoy día que el problema serio es posiblemente la inflamación del intestino, ¿no? Estamos bien nutridos, pero ¿estamos inflamados? No estamos inflamados. Y bueno, vamos a abrir un poco la discusión, que yo creo que es el sentido de esta academia. Sí, el doctor Hiera. Buenas tardes. Muchas gracias, Ascensión. La verdad es que ha sido interesantísima la charla que nos has dado, pero claro, surgen miles de preguntas, pero muchísimas preguntas, sobre todo también a personas que llevamos toda la vida a dieta y cosas de esas, con lo cual ya suponemos que la microbiota no la debemos tener muy bien. No, a mí simplemente es una pregunta la que me gustaría hacerle, y es ¿cómo podríamos saber si esa microbiota basal está bien? Y si no está bien, si eso se puede cambiar o no tiene solución. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Pues a toro pasado, porque ahora ya sabemos mucho de microbiota, antes no teníamos ni idea, antes del 2000 prácticamente no sabíamos nada. No había estudios, había estudios, sí, de infecciones, de inflamación, de patologías, pero de microbiota muy poquito. Y más de todas las interacciones que hay de la microbiota con todos los demás órganos, porque no solo es el cerebro, es mucho más. Y ahora que lo sabemos, es importante sugerir, recomendar a las madres, a las mujeres y los señores que tienen en mente ser padres, que tengan todo el cuidado del mundo para que pueda haber una microbiota basal importante, porque es el futuro, está claro. A partir de una microbiota basal adecuada, pues la posibilidad de infecciones, de procesos de inflamación, de obesidad, de todas las patologías que lleva consigo la obesidad va a ser mucho menor. Así que creo que es algo que como nosotros ya no podemos hacer nada, porque algunos sí, pues nacimos por vía vaginal. Yo sé que con mi madre tuve la lactancia materna durante bastante tiempo, pero a partir de entonces, si estoy así es porque me he cuidado mucho y me sigo cuidando. Y la pena es que con las lumbares que he tenido he estado 4 meses sin poder hacer actividad física prácticamente. Pero bueno, empezaré porque es fundamental.
pero hay que alimentarse bien. Y ahora que ya lo sabemos, pues hay que cumplirlo, como sea. Doctor, otra, perdón. Sí. Es un momentito, nada más. Entonces, porque yo lo que veo ahora, por ejemplo, es que los ginecólogos ponen muchísimas restricciones a las embarazadas con la alimentación. Ya. Y yo creo que no es por el bien de una dieta equilibrada, sino por problemas de alguna enfermedad que puedan transmitir al feto. Pero yo creo que por eso lo que se está creando es más problemas Sí, a los bebés que nacen, y sí, por eso ahora mismo hay tantas alergias y tantas cosas en casi todos los niños, a todo, a casi todo. exacto. ¿Puede ser eso? Sí, el Vale. sistema inmune está ahí. ¿Hasta qué punto es o no? Hombre, como digo, hay dos personas que finalmente participan en el nacimiento, en la gestación de un feto, ¿no? Pero el problema es que efectivamente toda la parte de enfermedades autoinmunes, de alergias, ha subido tremendamente, porque están mejor diagnosticadas, sí, también, pero el caso es que están ahí. Y a mí me preocupa mucho que los médicos se meten en nutrición, y me preocupa porque lo he visto en endocrinos, que se supone, y aquí puedo hablar abiertamente, bueno, pues a veces me encuentro con que algún endocrino pues dice lo que hay que hacer con una hoja. 1200 calorías, 800 calorías, pero ¿sabe usted lo que le gusta a esta persona o lo que no le gusta? Si tiene una intolerancia, una alergia, no, tome esto. Y ya está. Y te mueres de asco y psicológicamente no funciona. Es imposible que funcione. Entonces, esto que me acabas de comentar es otro claro ejemplo de que se meten donde no deberían. Hay nutricionistas, hay profesionales de la nutrición de distintos tipos. Hasta a veces una enfermera puede saber más porque ha hecho un montón de cursos de nutrición. Y luego estamos pues, los que nos dedicamos porque llevamos toda la vida trabajando en nutrición, aunque yo soy farmacéutica. No sé, creo que esto habría que vigilarlo o tendrían que, bueno, pues tener mucho cuidado, ¿no? Porque no se trata de restringir la dieta. Antes lo he comentado también. Ahora se lleva mucho esa restricción dietaria, porque dicen que cuando uno es mayor, pues no conviene que comamos tanto. Bueno, hasta un punto. No, no hay que dejar de comer, ¿no? Y además uno tiene que estar contento. Y eso es muy importante. Así que si nos vamos, no, es verdad, si nos vamos a fastidiar la vida por quitarte 4 kilos, pues yo prefiero estar contenta. Es mucho más sano, ¿eh? No, no, de verdad. Doctora Ángel Salvador y doctora Ordóñez luego. Me uno a la felicitación a la doctora Marcos por la exposición tan didáctica y tan de actualidad. Y yendo a esa actualidad, es decir, hemos visto con los datos expuestos que hemos pasado en poco más de 20 años de 74 citas en trabajos publicados a 139.000. Entonces, eso conlleva, por un lado, una moda, y por otro lado, una vertiente económica con la comercialización de pre y simbióticos. Y mi pregunta iba a ser, ¿y estamos en el lado del péndulo en el que más ascenso puede haber? Pero a la vez, en los hechos relevantes que nos ha expuesto, una de los últimos ha sido que se hacen pocos estudios. Sí. Con lo cual, es decir, ya no sé cómo hacer la pregunta. Es decir, son muchos, pero son pocos. Efectivamente, efectivamente. Son pocos porque no sabemos efectivamente cuál es el probiótico que tenemos que ingerir muchas veces para que a lo mejor tenemos una descompensación en nuestra microbiota. ¿Qué probiótico es el que deberíamos ingerir para que esa microbiota estuviera más balanceada?
hubiera eubiosis y no disbiosis. Esto es lo que nos falta todavía. ¿Y qué prebióticos están alimentando determinados probióticos que sean capaces de generar esa eubiosis, esa mejor microbiota que no esté alterada y que no suponga finalmente que tengamos algún proceso de inflamación? Porque de hecho se ha visto, es más, la vitamina D, por ejemplo, está más baja en sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Es captada por determinadas bacterias. Y hoy en día la vitamina D está más baja. ¿Por qué? Bueno, pues parece que esa puede ser una razón. O sea que investigación en todo este tema falta muchísima. ¿Qué pasa? Que en 24 o 25 años, pues el estudio ha sido exponencial, pero porque estábamos muy en mantillas. Entonces todavía queda muchísimo. Y ya cuando hablamos de probióticos, de bacterias probióticas, cuáles son efectivamente, qué cepas, qué dosis tenemos que dar, durante cuánto tiempo, ahí estamos, vamos, todavía muy, muy abajo. O sea que queda mucho, muchísimo. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarla por la exposición que ha hecho, que es realmente interesante. Yo me va a permitir que le haga una pregunta personal. Yo estoy operado de cáncer de colon. Afortunadamente estoy bien, ¿sí? Pero tuve una bolsita aquí durante 6 meses. Y la parte que tuve, que la tengo, estuvo inactiva desde el punto de vista digestivo durante 6 meses. Y claro, porque por ahí no pasó absolutamente ningún elemento, ni ningún ingrediente, ni nada. ¿Qué le ocurrió a la microbiota en esa etapa y cómo se repuso después? ¿De dónde procedió? Y porque ahora me encuentro de una forma totalmente normal, afortunadamente. La bolsita, como don Miguel de Cervantes, de cuya asistencia no quiero recordar. Pues enhorabuena, Bueno, a ver, enhorabuena, porque claro, otra pregunta. lo primero es que esté bien, que es encontrarse bien, y uno ha tenido la fatalidad de tener un cáncer, pero bueno, afortunadamente la verdad es que hoy mismo han dicho en televisión que ya hay un medicamento contra el cáncer de colon sin necesidad prácticamente de operar, lo cual es una noticia fantástica, ¿no? Pero no lo sé, no sé cómo. Bueno, yo creo que a medida que uno se va alimentando y se va alimentando bien, y lo que decía antes, ¿no? Somos capaces de modular la microbiota con la alimentación, somos capaces de modularla. Lo importante es modularla hacia el beneficio que esté ahí, pero somos capaces, a pesar de que hay una microbiota basal que está ahí y que dependemos de ella, en cierto modo, pero el estilo de vida es fundamental, fundamental. Yo no sé qué pasaría ahí, pero realmente lo superé. Otra pregunta de tipo Sí. ya tecnológico. Yo soy catedrático de tecnología de los alimentos, ¿no? Y he trabajado en fermentaciones y realmente también dio relación con el grupo de los tecnólogos, el doctor Carballo y Sí. Marisco Menero, ¿no? Entonces yo he trabajado en fermentaciones, sobre todo de productos de origen animal, y cuando hemos visto la evolución de las bacterias, no encontramos nunca más allá de 10 elevado a 8 a 5 o 5 elevado a 8. A 10 elevado a 9 raramente llega, ¿no? Yo he visto una gráfica ahí que pone que los lactobacilos están del orden de 10 elevado a 6. Y sin embargo, otra microbiota que debe ser gran negativa anaerobia está a los niveles de 10 elevado a 12. Una gráfica que he puesto ahí, que me imagino que serán los firmicutes y los bacteriodotes estos, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias son esas? Son fácilmente cultivables y realmente, ¿qué tamaño tiene? Porque, claro, yo le puedo decir que un lactobacilo tiene un tamaño de 2,5 micrómetros, ¿no? De longitud. Y realmente eso significa que dice que los otros se encuentran a 3 y 4 unidades logarítmicas superior.
¿Qué Sí. tipo de bacterias son esas? A ver, lo que se sabe en principio es que las bacterias que se consumen como probióticos tienen que estar claro, en una dosis determinada que de hecho, bueno, hace tiempo había estudios de yogures que llevaban 10 elevado a 6 lactobacilos, por ejemplo, y no tenían ningún efecto. Si tenían 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonia en ese momento, bueno, a diario, entonces ya tenían un efecto. Hoy en día los productos, los yogures como tal, los productos fermentados con distintos tipos de bacterias, lo que tienen es 10 elevado a 9, 10 elevado a 10 unidades formadoras de colonia. Sí, esto es lo que Yo como indican parte y además, tecnológica me la sé, pues le sí, digo que lo tuvimos que hacer. de 10 a la 9 a 10 a la 12 van 3 unidades de orden superior, logarítmica. Sí, Y esas bacterias más negativas, anaerobias, no van en ningún alimento. No, por lo menos tecnológicamente no se añaden. Los lactobacilos y bueno, de la 10, bifidobacterias sí. claro, de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 10 sí, están ahí porque además Una unidad lo logarítmica. hemos tenido que analizar y no, lo sé. nos lo analizaron en microbiología, no nosotros, Sí, lo sé que lógicamente. para que un yogur tenga actividad tiene que tener una Sí, tasa de una tasa pero 10 elevado a mínima. 12 son 3 10 elevado a 12, ¿dónde? gráfica, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Tengo que apuntar la gráfica y al principio la puso, ¿no? Y Bueno, ahora lo bueno, vemos es igual, en cuál, es igual. Y de en todas cuál formas, es, porque lo que está claro es que en el cuerpo humano, en el sistema digestivo, dependiendo de dónde esté la zona, hay partes que tienen muy poquito, 10 elevado a 2, hasta abajo del todo, que Sí. ya tiene 10 elevado a 10, en el 12. estómago hay poquito. Pero en el Perdón. intestino es donde verdaderamente hay una buena cantidad. A ver si era ahí el 10 elevado a 12. Bueno, luego lo vemos, si no, Claro, en el estómago hay poco porque eso el estómago es un purgatorio, ¿no? muy poquito. Con el pH ese que tiene, bueno, Sí. que un purgatorio creo que es un infierno, ¿no? Sí, Realmente. sí, Y después sí. también otra cosa que yo he leído, solo no estoy muy seguro, que en algún momento he leído que es importante la microbiota intestinal en relación con la síntesis de vitamina K, la vitamina de la coagulación de la sangre. Sí, sí. ¿Es así eso? Pues yo vi un artículo que decía esto. Solo he visto un artículo, no he visto más. De vitamina D estaba más claro con el tema de la obesidad. Ahí me quedo. No sé más. Bueno, en cualquier caso, le digo enhorabuena porque me ha encantado la exposición. Gracias. Y luego doctora Silvana. Buenas tardes. Quiero felicitarla, doctora Marcos, Muchas gracias. por su exposición y luego también porque ha sido valiente. Le voy a decir por qué ha sido valiente. Porque ha habido una cosa que me ha chirriado. Le voy a decir que soy médico. Pero Sabía yo, mira que he preguntado. bueno, yo he sido discreto y se lo digo. Pero, doctora Marcos, yo no trabajo con el tema de las dietas. No lo trabajo. Pero le digo que me ha chirriado porque yo como médico y como cirujano siempre tenemos mucho cuidado con las normas de vida y sobre todo con las normas de higiene. Me refiero a eso que ha dicho de los bebés. Ah, sí, sí. Entonces, sí, claro, yo cuando voy sí. por la acera y veo el suelo, la suciedad que hay, el chupete que se cae, el crío tal, a mí me da pánico. No sé si lo entiende. Sí, Solo es una reflexión que No, me ha no. chirriado, pero como médico. Genial, Como médico, ¿eh? genial. Pues el chupete se cae al suelo. Y muchas veces la madre lo que hace es chuparlo y se lo da al niño. Y es bueno, porque ahí lo importante es una interacción de bacterias. Y ahí está. Lo que hace es finalmente potenciar
de una forma el sistema inmune y estos niños que no están entre algodones quizá se infectan antes, pero la infección es de menor entidad que estos niños que han estado entre algodones y finalmente cogen unas buenas infecciones y les dura más tiempo. Ahí Esto ya está. me deja más tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, pero esto por estudios, ¿sí? Ya, bueno, que pero no me lo es una invento. forma de justificar, pero tenía que decirlo, no sé si lo entiendo. Está muy bien. Bueno, vamos a ver. Ha lanzado el guante del eje de la microbiota intestinal cerebro. Sí, Ha lanzado ese guante. Hombre, lógicamente, anatómicamente ya existe. Ahí tenemos el vago, el camino que recorre, ¿no? total. Pero hay trabajos, efectivamente, hay cada vez más trabajos que establecen un eje bidireccional, como bien ha dicho. Intestino, cerebro, cerebro, intestino. Yo me voy a centrar como médico en la parte clínica. Entonces, ¿cómo puede influir la microbiota gastrointestinal en las enfermedades neurodegenerativas? Una pregunta. Si me permite, otra más, aprovechando que tengo el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha mencionado también la microbiota, otras que era de la piel, pero a mí se me han ocurrido que debe haber otras, tiene que haber otras, por ejemplo, del aparato respiratorio, Sí. del aparato genitourinario. Entonces, vamos a ver, como está en un centro pionero y prestigioso de la investigación, ¿cuáles son las novedades desde el punto de vista investigador en cuanto a estos microbiomas? Muchas gracias. Sí, sí. Pues muchas gracias porque la pregunta es tremenda. Ahora se empieza a trabajar sobre todas las interacciones que hay de la microbiota con todo el sistema digestivo, desde la boca hasta todo el sistema, los pulmones, el corazón, el hígado, fundamentalmente. Bien, parece ser que eje hay con todos los órganos. Hay un estudio muy curioso que fue, bueno, pues de casualidad. Resulta que Alex Mira, que está en Valencia trabajando en microbiota oral, es un investigador joven y uno de las doctorandas que tenía, pues tenía un novio y el novio pues tenía un problema de caries muy importante. Entonces, bueno, pues como cada vez iban teniendo más intimidad, pues, pues parece ser que al novio se le curó la caries solo por que ella le estaba pasando una bacteria que a través de esa bacteria, bueno, luego ya empezaron a trabajar y vieron que efectivamente era una bacteria que se cargaba la caries. Así que a veces es un pequeño ejemplo, que a veces hay cosas de casualidad y lo han llevado a la práctica y finalmente, bueno, pues han hecho estudios y artículos sobre eso, ¿no? Eso sobre la microbiota oral, que es muy extenso. Todo esto es muy extenso. Se habla de las mucosas, pero estamos pasando a órganos y es mucho más. Cómo está pasando las bacterias, por ejemplo, Luis Miguel Rodríguez también de nutrición, de veterinaria, también ha visto de qué forma era capaz. Juan Miguel. De qué forma pasan las bacterias de la madre al niño, del intestino de la madre al intestino del niño a través de la leche materna, ¿no? El paso este enteropático que llama él, enteromamario. Bien,
Es algo que todavía sigue todo en estudio y que, bueno, la literatura está ahí, pero todavía en mantillas. Don José Quintana pregunta, ¿qué opina de la heces terapia, la terapia con heces, Ah, sí, para tratar los bueno, problemas de disbacteriosis intestinal, me imagino? sí, no, muy buena la pregunta. Ha habido al principio sobre la transferencia fecal, hubo, porque se llamaba trasplante fecal, hoy en día se llama transferencia fecal, porque en un principio hubo problemas y los problemas eran que una bacteria que para ti es normal y convives con ella sin ningún problema, en otra persona producía una patología y había un estudio que, bueno, pues había fallecidos y tuvieron que parar el estudio, ¿no? Hoy en día hay un grupo, sobre todo en el Ramón y Cajal, que bueno, lo están llevando de una forma fantástica y están haciendo transferencia para distintas patologías y está funcionando francamente bien. Así que creo que es una terapia que todavía no se conoce muy bien, pero está funcionando muy bien, muy bien. Y están contentos. De hecho, perdona, nosotros el proyecto que tenemos hoy en día y que acabará en 2027 en principio, en ese proyecto estamos ya empezando a estudiar trastornos alimentarios de distinto tipo, no solo anorexia nerviosa, sino otros tipos de trastornos alimentarios. Estudiamos la microbiota y cuando lo tengamos claro, la siguiente idea es hacer, si nos dejan, transferencia fecal, porque dado ese eje microbiota-cerebro, creo que sería muy interesante poder ver si estas pacientes solo con una transferencia fecal se podrían curar. Sería increíble, porque todo el problema es psiquiátrico, aparentemente. Me parece que tenía el doctor Sabio Jiménez, antes de clausurar. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar a Ascensión Marcos por su magnífica conferencia. Ya nos ha dado alguna más en esta casa y todos sabemos de su calidad y de sus trabajos. Yo tengo algunas cuestiones, tengo algunas preguntas y tengo algunas dudas y algunas cosas que quiero comentar. En primer lugar, lo de alimentos funcionales y dietas funcionales. Ya que hemos visto todo eso, Sí. el profesor Barros, que era de nuestra academia, decía que no había alimentos funcionales, eran dietas funcionales, que el tiempo de una dieta funcional era una semana, mínimo como unidad. A partir de ahí ya se puede hablar de otras cosas. Otra de las cosas que ha comentado, lo de conexión cerebro y conexión enfermedad y tal, las personas que son lactosa resistentes, no les gusta la leche, no metabolizan bien la leche y son lactosa resistentes. Eso ya puede ser un indicio de que eso puede ir por ahí, de que el cerebro, la interacción cerebro y que le sienten mal, porque ya piensa cuando ve un vaso de leche que le va a sentar mal. Y eso que la lactosa resistencia se descubrió en jóvenes suizos que tomaban, lo normal era consumir mucha leche y muchos productos lácteos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera, era lo de los alimentos funcionales. Nosotros hemos intentado trabajar en alimentos funcionales. En un principio, tampoco me lo creía mucho. Después de trabajar en ellos, son complicados porque tienes que, primero, ver cuál es la función que se le atañe a ese alimento y hasta qué punto es cierto, porque qué cantidad tienes que tomar, durante cuánto tiempo, depende de la edad de la persona, de cómo se encuentra. No es lo mismo una persona con normopeso que una persona que esté obesa, que tenga ya una patología. Ese alimento funcional no va a funcionar
de la misma manera. Entonces, lo de funcional es complicado. Las dietas funcionales, ahí tenemos una dieta mediterránea que es funcional, pero que no hacemos caso de ella, porque deberíamos tomar un porcentaje de determinados, de los carbohidratos, proteínas, grasas, que no hacemos, y que la grasa depende del tipo que estemos tomando, pues nos olvidamos muchas veces de los tipos de grasa que hay, de ácidos grasos. Así que creo que la dieta funcional para mí sería la dieta, desde luego la dieta mediterránea o la dieta japonesa, que parece que desde luego la expectativa de vida, la mayor, la tienen los japoneses y nosotros les estamos alcanzando si no les hemos alcanzado ya, lo cual está muy bien. El problema son los que vienen detrás, porque los que vienen detrás tienen ya una dieta occidentalizada y están teniendo verdaderos problemas porque no van a vivir lo mismo que nosotros y van a tener patologías mucho antes que nosotros. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, es curioso, es curiosa la pregunta, porque claro, hay una enzima que está ahí y que, bueno, es una intolerancia, no es una alergia, con lo cual uno en principio no puede tomar leche directamente, pero puede tomar yogur. Luego, bueno, pues es un alimento fermentado que está ahí y que lo puede metabolizar perfectamente, que es lo bueno. Está haciendo como de lactasa, ¿no? O sea que está dividiendo la lactosa, el propio fermento, el yogur, ¿no? Como tal. Exacto. Así que, pero bueno, claro, sí es verdad que puede tener ese efecto. A mi madre le pasaba, veía la leche y era intolerancia lo que tenía, pero ya no la tomaba porque de ningún modo, ni en yogur ni nada, porque decía que no le gustaba, que le hacía mal y es un problema, porque si puedes tomar yogur, bienvenido es, o el queso, ¿no? Depende del tipo de queso. Muy bien, pues vamos a clausurar la sesión. A mí me ha parecido una excelente sesión. Me uno a las felicitaciones de los académicos y sobre todo porque sí veo que la... A ver, un momentito. Antonio Martínez. Sí, por lo visto, antes está el doctor Antonio Martínez que quiere intervenir, que ha levantado la mano. A ver si podemos... A ver, Antonio, si puedes hablar. No sé. ¿Sí? Por aquí. Está abierto el audio. Ahora sí. Ahora está abierto el audio. Bueno, pues quería felicitar a Ascensión Marcos, mi compañera de facultad también, durante unos años por su magnífica conferencia. Y solo realizar una pregunta simple, que es la siguiente. Todo lo que nos ha hablado de microbiota intestinal se refería a microbiota de procariotas, de bacterias. ¿Qué ocurre con la microbiota eucariótica, que es también muy abundante, y en el extremo contrario con la microbiota acompañante vírica? ¿Qué influencia tiene? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues una alegría que hayas estado por ahí porque no me lo esperaba. A ver, la microbiota la componen microorganismos. Son bacterias, arqueas, virus, incluso
Y todavía sabemos muy poquito de la arquea que yo he comentado antes, del metanoges smithi, que está mucho más abundante en anorexia nerviosa, pues tampoco sabemos tanto, ni muchísimo menos. Pero bien, es que hay que seguir trabajándolo. Yo de lo que más he encontrado, lo que más he podido trabajar es el tema de las bacterias, porque además las bacterias al haber trabajado con alimentos fermentados es lo que más he tocado y con nutracéuticos. Lo demás todavía no tengo tanta experiencia ni no te puedo contestar. Muchísimas gracias. Ahora mismo la imagen estáis invertidos, Tenemos, pero, tenemos la microbiota al revés. pero la microbiota está realmente bien. De verdad, enhorabuena, me ha gustado mucho, una amplísima conferencia. Es una pena tener solo una hora para todo lo que has tratado, porque realmente o es un Sí. tratado o es el trabajo de toda una vida. Así que enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias, Antonio. De verdad, una alegría. Como decía yo anteriormente, de que interviniera el profesor Martínez, que ha sido una conferencia súper interesante y te das cuenta de la complejidad que tiene el conocimiento de la nutrición, ¿no? Que es una de las ciencias transversales más importantes que actualmente tenemos que tener presente, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando, pues, como decía antes, de los temas de equilibrio dietético, que muchas veces, pues, tenemos una vida, un estilo de vida que no se adapta a las circunstancias, ¿no? Yo soy partidario del uso de probióticos y sobre todo de bacterias acidolácticas, ¿no? Porque efectivamente cuando has abordado el tema del estrés oxidativo, ¿no? Que todos estamos hoy día bajo estrés, con una calidad de vida pues un poco en entredicho, ¿no? Tenemos que cambiar de forma de comer y la forma de hacer las cosas, ¿no? La actividad física. La actividad física, sí. Bueno, yo quisiera, pues, aparte, has dicho algo muy importante, has hecho una crítica sobre todos los estudios de intervención, ¿no? Y precisamente hoy en una reunión que he tenido me han dicho que en el tema de farmacología clínica, este país es uno de los países que más ensayos clínicos se hacen. Y curiosamente, esto se contrapone con lo que tú estás diciendo, ¿no? Estudios de intervención que posiblemente no invierten el dinero que se tiene que invertir, sobre todo porque el número de personas es muy bajo, ¿no? Por lo que has presentado es bajo y posiblemente pues no se pueden hacer estudios de dosis respuesta, que es muy importante. Sí, en edulcorantes es bajo, Es bajo. efectivamente. Que España sea el país que más ensayos De los clínicos que más se tiene, hacen en Europa. pues una alegría más, pero yo no me lo creo. Porque el otro día estábamos viendo proyectos con bacterias de dónde procedían los estudios y venían de Francia. No, yo estoy hablando de productos farmacológicos, de ensayos con productos farmacológicos. Ah, No estoy hablando farma. con probióticos, estoy hablando de Claro, farmacológicos. He dicho farmacología clínica. Sí. Claro. No, porque con probióticos, por ejemplo, Francia, Rusia, India, incluso un montón de países, pues España, 4 artículos. Muy bien. Pues nada, también agradecerte porque, bueno, has tenido que demorar la intervención por los problemas físicos, que espero que te vayas recuperando poco a poco. Sí, poco a poco. Te vemos mucho mejor, desde luego. No sabíamos cómo estabas previamente. Muy mal, inmóvil. Y bueno, y te decir también que has hecho un esfuerzo porque has venido esta mañana de Gerona, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues doble mérito y doble agradecimiento por parte nuestra, ¿no? Y menos. Esperemos que no sea la última vez que Ojalá. que intervienes en esta academia. Y bueno, Sí. como consecuencia, pues de un agradecimiento que tiene que existir por parte de la casa, pues te vamos a entregar un diploma que dice a la doctora en Ascensión Marcos Sánchez por su intervención en la sección celebrada el día de hoy,
con la conferencia titulada Influencia de la dieta en la composición de la microbiota, consecuencias sobre la salud, firmado por el secretario general del presidente. Enhorabuena. Mis dos amigos, muchas gracias. Y nada más, levantamos la sesión, sobre todo para los presentes y aquellos que nos están siguiendo a través de las vías telemáticas. Gracias. Sí, me voy a ayudarles porque me da pena.